En el tratamiento del choque, o más que nada de la sepsis en general, en el Surviving Sepsis vamos a ver que te dan la guía para el tratamiento en la primera hora. Es necesario que después de determinar que tenga sepsis por el SOFA, y ya haber reconocido la sepsis como tal, hagamos una serie de pasos que nos van a ayudar a mantener a nuestro paciente en una hiperdinamia compensada. Entonces, van a ser prácticamente esos 5 pasos que vemos en esa imagen, aunque digamos que el 3 y el 4 puede ser que no estén en el orden adecuado, y digo puede ser porque, como dice ahí, administrar antibióticos de amplio espectro va a ser fundamental en ese tipo de tratamiento, si no es que diría el tratamiento, ahora sí que el más importante para tratar esta enfermedad. Entonces, este nada más es un esquema, más adelante lo voy a explicar un poquito más a detalle. Entonces, el Surviving Sepsis nos divide el tratamiento en varias partes. Encontramos primero una reanimación inicial, la detección de la sepsis y el diagnóstico, que prácticamente eso ya es más de diagnóstico. También el tratamiento antibiótico, como les había dicho, tiene que ser si no es que dirigido, tiene que ser de amplio espectro. Vamos a tener que manejar el control de la fuente una vez que hayamos determinado el foco primario de infección. El tratamiento con líquidos, que va a ser lo fundamental, al igual que el tratamiento antibiótico. Los medicamentos vasoactivos, que nos van a ayudar a mantener a nuestro paciente con una tensión arterial media adecuada. Los corticosteroides, que son un medicamento de apoyo. Los hemoderivados, que nada más van a tener algunas cuestiones en algunas situaciones especiales. La ventilación mecánica, que también va a ser muy importante, y el control de la glucemia. Este es un cuadro en donde se resumen los puntos principales de prácticamente cada parte del tratamiento de la sepsis. Como vemos en la parte A, que es lo de la reanimación inicial, tenemos que pasarle 30 mililitros por kilogramo de peso, aunque hay otras fuentes que nos indican que puede ser de 20 mililitros por kilogramo de peso. Estos van a ser dicristaloides y van a ser intravenosos. El Titinali, si no me equivoco, menciona que esto hay que pasarlo por bolo, y evidentemente, como es una cantidad muy grande, por así decirlo, si le queremos pasar esa cantidad de 30 mililitros por kilogramo de peso a un paciente de 70 kilos, van a ser aproximadamente 2.1 litros. Entonces, sí va a ser una cantidad importante, y por lo tanto hay que manejar una vía que sea lo suficientemente grande para poder pasar esa cantidad de líquidos, como es un catéter venoso central. En ese caso, el Surviving dice que es dentro de las primeras 3 horas, sin embargo, el Tintinali y el Suviram lo manejan en la primera hora. Tenemos que revalorar el estado hemodinámico, tenemos que mantener la presión arterial media, eso va a ser con la reanimación inicial, y si es que se requieren vasopresores, los vamos a utilizar, y se tiene que normalizar el lactato en pacientes con niveles elevados. En el B encontramos que el programa, necesitamos un buen programa en el hospital para detectar la sepsis, bueno, pero eso ya es más secundario. En el tratamiento antibiótico debemos empezar el tratamiento antibiótico empírico de amplio espectro durante la primera hora. Esto va a ser importante porque, si bien no podemos tener los cultivos al momento, es importante empezar el tratamiento antibiótico, porque va a ser lo que nos va a dar resolución clínica de la enfermedad. Si no atacamos el foco infeccioso, no va a haber mejora del paciente, independientemente que lo mantengamos con líquidos y aminas, etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo, podemos darle antibióticos de amplio espectro combinados, politerapia con muchos antibióticos, pero todos recaen en que debe ser una duración de tratamiento por lo menos de 7 a 10 días, y nuestro marcador aquí va a ser la procalcitonina, va a ser nuestro parámetro. Como les había dicho, tenemos que identificar la fuente o el foco primario de la infección. El F nos habla sobre, como tal, lo que es la terapia con líquidos, y esta tiene que ser con una solución salina principalmente, que es la solución cristaloide base para este tratamiento, y va a ser prácticamente la rehidratación inicial, pero no se va a recomendar más allá de esta. Entonces es importante que no tratemos de administrarle más de lo que se debe al paciente. Cuando requieran grandes cantidades,
menciona que se debe utilizar la albúmina. Dentro de los vasoactivos encontramos que la norepinefrina va a ser el vasopresor más importante, va a ser el de elección. Sin embargo, podemos utilizar vasopresina en caso de que no tengamos disponibilidad de la norepinefrina o prácticamente no funcione. La dobutamina se va a dar en casos específicos en las que no sirva ninguna de las dos anteriores y cuando hay una hipoperfusión persistente. Como habíamos visto en la clase de ayer, ya se eliminó la dopamina de nuestro arsenal terapéutico en los vasoactivos porque puede causar trastornos cardíacos. Entonces, la dopamina ya está descartada y tenemos que administrarlo por medio de un catéter arterial para aquellos pacientes que requieran vasopresores. La hidrocortisona va a ser importante. En realidad no encontré como que el fundamento porque la hidrocortisona es importante. Sin embargo, ayer vimos que creo que mencionaba el doctor que tenía más afinidad por los receptores beta-adrenérgicos, si no me equivoco. Y la hidrocortisona va a ser importante para que no dependamos tanto de la norepinefrina ni otros vasoactivos. ¿En serio, Emanuel, no sabes por qué? Tanto que lo hablaron tus compañeros en la clase anterior, ¿no se lo pudieron contestar al doctor Giovanni? No me digas. O a lo mejor lo estoy confundiendo. No, sí, la hidrocortisona lo que hace es aumentar la sensibilidad de los receptores adrenérgicos en los vasos sanguíneos, así que hace que la nora y todos esos que vayamos a administrar funcionen mejor. Sí, sí. Y eso no lo dijimos desde hace 2 clases. Creo que sí. Sin embargo, ayer creo que nos agarró en curva. Pero bueno, creo que al final de cuentas sí, sí, ya quedó claro. Entonces, bueno, si continúo, luego está lo de los paquetes, por ejemplo, los eritrocitos, contado de eritrocitos, que nada más va a ser específico cuando la hemoglobina sea menor a 7 gramos por decilitro. Y van a requerir transfusión de plaquetas cuando sea menor a 10.000 o cuando sea menor a 20.000, pero que tienen factores importantes de sangrado. También mencionaba menor a 50.000, pero que tuviera sangrado activo. Pero aquí ya no lo puse. De lo que viene siendo la ventilación mecánica, debemos de pasarle un volumen corriente de 6 mililitros por kilogramo de peso. En los adultos ya con síndrome de dificultad respiratoria, 12 mililitros por kilogramo de peso. La presión positiva telerrespiratoria, o sea, el PEP, va a ser más elevada en pacientes con este síndrome. Se recomienda una posición de cúbito prono, pero pues esos ya son los detalles que habíamos visto en la clase pasada. Y con lo referente al control de la glucemia, se debe administrar insulina cuando los niveles glucémicos son arriba de 180 miligramos por decilitro. Se tiene que valorar la glucemia cada hora, cada 2 horas, y se prefiere la sangre arterial que la sangre capilar. Dentro de las terminaciones de las recomendaciones antibióticas, el tratamiento empírico inicial se va a dar antes de... Se debería de dar antes, o sea, se debería de dar después de que salgan los hemocultivos. Sin embargo, en la mayoría de los hospitales estos cultivos no están inmediatamente porque pues, un hemocultivo tarda varios tiempo en incubarse. Entonces, se empieza una terapia empírica con antibióticos de amplio espectro. Como podemos ver, esas definiciones van a ser importantes porque en la tabla que sigue, dependiendo del foco infeccioso, vamos a elegir el tipo de antibiótico específico y también dependiendo de lo que nos salga ya después en el hemocultivo o en los cultivos que nosotros sospechemos o que hagamos adicionales a los hemocultivos, vamos a obtener ya una terapia antibiótica dirigida, ya sea específica para la bacteria que se está tratando. Y ya en esta parte encontramos como que un diagrama importante para tener en cuenta qué hacer al momento que nos llega urgencias. Entonces, vamos a darle suplementos de oxígeno, como ya habíamos visto, a 6 mililitros por kilogramo de peso, considerar una intubación endotraqueal temprana en aquellos pacientes que lo requieran. Y en el caso de que la reanimación inicial, como ya habíamos visto, se hace con bolo intravenoso de 20 a 30 mililitros por kilogramo de peso.
en la primera hora o en las 3 primeras horas, dependiendo. Como vimos el Survival Sepsis, es en las 3 primeras horas. Luego, en caso de que el paciente no se mantenga en el estado hiperdinámico compensado, entonces va a llegar a una fase de hipodinamia, en donde vamos a necesitar vasopresores para que se mantenga por encima de la presión arterial media, se mantenga por encima de los 65 milímetros de mercurio. Y como está en el cuadrito en la derecha, tenemos unas metas en específico, en donde tenemos que mantenerlas, esas a fases tempranas de tratamiento, por así decirlo, durante las primeras horas, que es la presión venosa central de 8 a 12 milímetros de mercurio, la presión arterial media arriba de 65, el gasto urinario arriba de 0.5 mililitros por kilogramo hora, y la saturación venosa central de un 70%. Sin embargo, la saturación venosa central ya no se está utilizando en los últimos años. Tenemos que hacer la medición. ¿Eso dónde lo leíste? La saturación venosa central lo leí en el Subirán. ¿En el Subirán? ¿Y qué justificaban para no utilizarla? En el Subirán mencionaba que dice que la saturación venosa central es normal o elevada en pacientes con choque séptico, y esto es secundario a una reducción a la tasa de extracción de oxígeno. Por tal motivo, actualmente no está establecida como una meta. Eso menciona el libro como tal. ¿Alguien leyó algo similar? Además de Manuel. ¿Alguien quiere comentarlo? Ok. Puedes continuar, Manuel. Puedes continuar, Manuel. Perdón, doctora, tenía apagado el micro. Ok. El lactato sérico debemos de medirlo cada hora. Y como les había mencionado anteriormente, si no empezamos la terapia antibiótica, en realidad nuestro paciente, aunque nosotros lo queramos mantener en un estado hiperdinámico, no va a mejorar, porque tenemos que atacar el foco primario de lo que nos desencadenó como tal toda la fisiopatología. Entonces, tenemos que eliminar también, eso es importante, porque puede ser focos primarios que no nos no nos dimos cuenta anteriormente en una revisión del paciente, como por ejemplo pueden ser catéteres que hayan sido internos, o un drenaje de un absceso que posiblemente no es visible al principio, pero que ese puede ser el problema del síndrome de respuesta inflamatoria y todo. Entonces, eso hay que eliminarlo como tal desde un principio. La transfusión sanguínea nada más va a ser cuando la hemoglobina sea menor a 7, y en realidad si no es menor a 7 no ofrece beneficios adicionales. Y como habíamos visto, la hidrocortisona se tiene que mantener en 200 miligramos en infusión para 24 horas. Se puede poner en bolo o en una infusión para 24 horas. No sé si quiera comentar algo más, doctora. No, ahorita vemos. Termina lo que te falta, no sé si te falta algo más. Nada más era tratar de comparar el flujograma, por así decirlo, el algoritmo de la guía de práctica clínica, que en realidad está útil, aunque ya tenga bastante tiempo, porque prácticamente es del 2009. Sin embargo, acá vemos que las metas de reanimación prácticamente siguen siendo casi las mismas. Podemos verlas al principio, son la presión venosa central de 8 a 12 centímetros de agua, la presión arterial media arriba de 65, el gasto urinario arriba de 0.5 mililitros por kilogramo de peso, la saturación venosa central de mayor a 70%. Entonces ahí también nos menciona que tenemos que iniciar una reanimación con líquidos y más antimicrobianos durante la primera hora. Y creo que todas las bibliografías que puedas leer siempre te van a hacer énfasis en estos dos puntos. Tenemos que llevar nuestras metas temprano, o sea, del tratamiento temprano, para que la presión arterial sea mayor a 65.
Y pues prácticamente si seguimos el diagrama vamos a ver que es prácticamente igual que de lo que nos dice el surviving. Si ya entras choque séptico es porque la presión arterial media ya descendió debajo de 65, por lo tanto debemos utilizar los vasoactivos, pero en este diagrama ya la dopamina prácticamente quedaría anulada. Después de los vasoactivos sigue la presión arterial media debajo de 65, pues ya prácticamente debemos utilizar nuestra terapia con corticoides para tratar de aumentar la presión arterial media, tratar de aumentar las resistencias vasculares periféricas. En caso de que nada de esto funcione, casi de última instancia en nuestro arsenal va a estar la dobutamina, como podemos verlo ahí en la parte derecha inferior de nuestro diagrama. Y pues, bueno, desde un principio se me olvidó de decir que pues la ventilación mecánica temprana pues ha resultado beneficioso y se tiene que hacer con una sedación, como habíamos visto en la clase pasada, para tratar de que se acople mejor a ese tipo de máquinas el paciente. Y pues creo que sería todo de mi parte. Correcto. A ver, Emanuel, la dopamina, ¿por qué dijiste que está en desuso? Bueno, el Surviving Sepsis dice que la dopamina se descubrió que da alteraciones electrocardiográficas. ¿Por qué? El por qué no estoy muy seguro, pero eso mencionaba. Lástima que no estamos en clase física, Emanuel. En serio. A ver, ¿y qué más? ¿Qué te dicta tu corazón? ¿Algo más por lo que pienses que está en desuso, además que porque lo diga el Surviving Sepsis? Porque puede generarte síntomas extrapiramidales. La dopamina. La dopamina. Sí, la dopamina. A ver, ¿por qué? Porque actúa directamente sobre los ganglios basales. Ajá, ¿y? Pues puede generarte síntomas tipo parkinsonianos. ¿A qué dosis? La dosis. Sí, Emanuel, la dosis. No estoy seguro. Ya vi sus manos de los demás. Denme un minuto. Emanuel, ¿y la dobuta cuándo estaría indicada? ¿Qué tendrías que hacer por el paciente? Pues en realidad, ayer habíamos visto que la dobutamina también actúa sobre el corazón, aumentando su contractibilidad. Y esto nos ayudaría a mejorar un gasto cardíaco. Y también nos serviría para mantener nuestras metas tempranas. Supongo que podría ser al momento que nosotros ya veamos que el paciente que no va respondiendo adecuadamente a los vasoactivos, podemos agregarlo tempranamente junto con la hidrocortisona. A ver, otra vez. La dobutamina la vamos a usar ¿cuándo? En caso de que veamos que ya estamos tratando a nuestro paciente con vasoactivos y no esté respondiendo de manera adecuada, la presión arterial no se mantenga por encima de 65. Entonces, Emanuel, qué Sí. bueno que se graban las clases. Se usa la dobutamina cuando la presión arterial media no sube a más de 65. ¿Estoy bien lo que acabas de decir? ¿O lo que tú crees? Sí, es lo que yo creo. Correcto. Ponme por favor la anterior. Sí, voy. ¿Alguien quiere, ahorita ya vi las manos de Alberto y de Saúl, pero yo creo que si algo no les queda claro, deben manifestarlo. La única manera de que
La única manera que nosotros nos enteremos que ustedes no han comprendido algo es manifestándolo. Si no, podemos dar por sentado que ustedes lo han comprendido. O pensamos que lo escuchan y están prestando atención y lo entendieron perfectamente. Si alguien tiene alguna duda en el manejo, que ya se repitió 2 clases, podría manifestarlo en este momento. ¿Alguna pregunta? Ahorita voy a ver lo que Saúl y Alberto habían, creo que quieren opinar de algo que ya saben. Ahorita les voy a dar la palabra, nada más quisiera saber si alguien tiene alguna duda del manejo o algo que no les haya quedado claro. O sea, que todo les queda claro. Muy bien. A ver, Albert, ¿mande? Perdón, disculpe. Nada, es una preguntita. Según Preguntitas. entiendo, Juan sí, José, una pregunta. Ok, Juan José. la dopamina entonces ya no se usa dentro del hospital, ¿verdad? Ya se queda fuera de ¿Por nuestro plan qué? de... Ya, es lo Pero que... tú dime por qué, Juan José. Tú dime por qué y según yo te entiendo, digo. ok, según entiendo es porque la dopamina tiene cierto efecto negativo al momento dentro del gasto cardíaco, o no me equivoco, es dentro de la frecuencia, dentro de del ritmo cardíaco, y por tanto no se debe tener mucho cuidado para que no podría producir una complicación de ese tipo en el paciente, si no me equivoco. Pero explícame por qué. O sea, ¿por qué tiene la dopamina eso? Eso creo que se lo voy a decir, doctora, no lo sé, la verdad. Pero bueno, entiendo que más o menos lo comentaron. No lo hemos visto, o sea, aquí no lo hemos visto, conmigo no lo hemos visto, pero entiendo que ya lo comentaron. Quiero saber por qué puede producir eso, con qué dosis, bajo qué circunstancias. Les digo que un buen tiempo en el hospital no ha habido noradrenalina. Entonces, es algo, a lo mejor nunca les llega a pasar. Pienso que a lo mejor algunos de ustedes no van a hacer ninguna especialidad o la vida no les va, no van a querer hacer nada que tenga que ver con eso. Y sin embargo, no les estoy pidiendo que lo sepan manejar con certeza, pero sí que sepan qué función tiene y cuándo sí, tal vez, y cuándo no, o para cuándo. Entonces, Juan José, no estoy diciendo que lo que dice no es correcto. Quiero que me expliquen por qué o por qué tú lo crees, Juan José, que ya no, que no se puede usar. Eso así de que no se puede usar. Doctora, A no sé ver, si pudiera a ver. comentar algo. Claro, ya ahorita voy a ir con los que levantaron la mano. ¿Eres Noemí? Sí, Adelante, Noemí. bueno, en alguna de las clases con el doctor Talito sí se mencionó que podría causar alteraciones o sea, de la frecuencia cardíaca, pero bueno, según entiendo es que la dopamina es agonista adrenérgico y dopaminérgico y actúa sobre o sea, bastantes receptores, no sé, A1, B1, los D, casi todos los D. Y bueno, la dosis, según sé, normalmente se da de 5 a 25 miligramos por kilo y la sería de 60. Y, y lo que podía hacer es que causaba tanto aumento o sea, de la velocidad, o sea, de la velocidad de contracción como de la fuerza de contracción, generaba vasodilatación o vasoconstricción en su defecto. Pues ajá, los principales como efecto o lo que habíamos comentado en una de las clases eran las arritmias y alteraciones pues en general del ritmo cardíaco, que bueno, creo que eso fue lo que se había comentado en clase, que era la razón por la cual estaba casi en desuso, pero pues no se dijo así como prohibida, ¿no? Parte de lo que dice Noemí es cierto. Parte, las dosis no, y bueno, pero eso es algo que ahorita vamos a ver y espero que quede claro. Y realmente les repito, mi intención, o por lo menos la mía, no es que ustedes sean unos expertos en eso, pero sí que sepan que hay momentos en la vida que se tienen que enfrentar con que hay no hay lo otro. Con el COVID, por ejemplo, escaseó muchísimo la nora y pues hay que saber cuándo podemos usar la dopa también.
De acuerdo, ahorita lo vamos a ver. Alberto Vega, habías levantado la mano, ¿qué quieres agregar? Y lo pueden decir. O sea, a mí no me gustaría que se queden con la duda de que esto, ¿no? Pero sí que lean. O sea, es una obligación de ustedes leer y no, o sea, tírense al piso, todos al piso. O sea, la doctora Lara o el doctor Giovanni dijo, tírense al piso y nos vamos a tirar al piso. O sea, donde tienen que tener un criterio analítico de lo que leen, de lo que revisan y que sepan y que conozcan para que puedan refutar con una evidencia o con un conocimiento. Alberto, ¿qué querías comentar? Yo, pues, son dos cosas, pero, pues, primero que nada, bueno, no según yo, o sea, yo sé que la dopamina, si se la pasas a alguien así por vena, no va a llegar, o sea, ¿cómo lo explico? Como tú puedas y yo trataré de entenderlo. De la manera que sea más sencilla para ti, yo trataré de entenderlo. O sea, según yo recuerdo, la dopamina no llega, o sea, tienen que ser dosis súper altísimas para que llegue a entrar al sistema nervioso central. De hecho, pues, creo que ni entra, si no me equivoco, porque no hay el transportador para eso. Pero igual puedo estar equivocado. Pero Mira sí que me recuerdo, gusta, mira que me gusta eso. O sea, lo has leído, o sea, estás revisando y bueno, ahí ya tienes un buen soporte de lo que acabas de decir. De ajá, acuerdo. ajá, Esa y es una de las primeras cosas que hay que saber. Hay unos medicamentos que sí atraviesan y ahorita lo vamos a aclarar, esto que acabas de decir. ¿Qué más, Alberto? El Manuel ya hasta me eh, lo subrayó, pero no me pone por qué. Ok. y lo de el desuso de la saturación venosa la saturación venosa central, pues según yo está bien usarlo porque es un buen indicador para saber si estás en shock hiperdinámico o hipodinámico. Porque si está muy alta, pues te indica que los tejidos no están usando bien el oxígeno, no están usando bien el oxígeno. Y si está muy alta, significa que los tejidos están, o no está llegando el oxígeno en sí, los tejidos más cercanos al corazón se los están robando el oxígeno, o los tejidos están comiendo muchísimo oxígeno. O sea, no sabría por qué estaría en desuso la saturación venosa central de oxígeno. Bueno, Emanuel lo explicó, ¿verdad? Porque dijo que era del Subirán. Y ahorita eso espero también que no se vayan totalmente con esa duda. Alberto, ¿quieres agregar algo más? Creo que no, es todo. No. Muy bien, Alberto. Y viene el análisis y yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo Emanuel también, porque él lo leyó, ¿no? No lo inventó, pero ahorita les voy a explicar qué es lo que pasa. Adelante, Saúl. O sea, Manuel, yo ya vi que lo subrayaste y me da gusto que lo hayas subrayado porque sé que lo leíste y si fuera un examen esto, tú me puedes sacar esa parte que subrayaste, que lo dice el libro, pero yo quiero que me lo expliques, no que me expliques por qué lo produce. Y adelante, Saúl, perdón otra vez. Yo había leído que la dopamina casi no se utiliza porque el rango terapéutico puede ir variando mucho. O sea, la dopamina actúa sobre receptores de dopamina, actúa sobre receptores alfa 1 y sobre receptores beta 1, pero depende mucho la dosis. Y en la fuente donde lo leí, era en el Farreras de Medicina Interna, mencionaba que muchas veces en un paciente en estado crítico puede ser un poco difícil controlar, o sea, bien la dosis. También otra cosa es que uno de los efectos adversos de la dopamina, sobre todo a dosis, en teoría terapéuticas, generalmente dosis arriba de 10 microgramos por kilogramo de peso, puede ocasionar taquicardia y palpitaciones. Así que en esa parte mencionaban que una forma de aprovechar este efecto adverso es usar dopamina en pacientes que están hipotensos y que aparte tienen bradicardia, porque en el caso de la dobutamina, por ejemplo, que se utiliza en situaciones de bajo gasto cardíaco, se puede utilizar dobutamina, pero solo si la presión arterial está arriba de 90, porque un efecto adverso de la dobuta es que genera vasodilatación. Así que, o sea, así como que una forma de matar dos pájaros de un tiro era con la dopa. La dábamos una dosis creo que de entre 10 a 20 más o menos, y te elevaba la frecuencia cardíaca, o sea, la función de bomba cardíaca, y aparte te generaba el efecto vasopresor. Así que era como que con un solo medicamento hago dos cosas. Fíjate que ese comentario, y hay varios,
Y no quiero que, como les digo, Julio César dijo, ya me ganó, Saúl. Quiero que sepan que es que hay que revisarlo, hay que leer, hay que revisar. En cuanto a la saturación venosa, voy a agarrar varios puntos. Y lo de las aminas lo voy a guardar siempre para después de que hablen del cuadro de aminas, los que trajeron el cuadro de aminas. De aquí voy a agarrar algunos puntos que quisiera mencionar. Y algunas de las cosas ya las han mencionado. Para empezar, el volumen corriente no es el volumen. Cuando van en un ventilador, el volumen corriente no es la FiO2. 6 mililitros por kilo es el volumen corriente y no equivale a la FiO2. Es una historia aparte. Si lo van a el de 6 mililitros por kilo, nada más se los voy a comentar porque no les digo, no quisiera que se pierdan en cosas que no son importantes. El volumen corriente es una cosa y la FiO2 en otra. Si el dispositivo es un dispositivo de flujo bajo hasta 50% más o menos, el volumen corriente no se puede saber con certeza, se calcula en base a la FiO2, por eso se les pone 21, por decir así. Mascarilla facial sin reservorio, 5 litros por minuto, tenemos una FiO2 aproximada del 40%, pero no estamos manejando volumen corriente, solo estamos manejando FiO2 regulada por los mililitros que se le ponen, mililitros de 5, 4, 5 litros, que son parte de lo que es el volumen que mencionan. Entonces, si ustedes ven, creo que está en la anterior, dice volumen corriente como, creo que está en la anterior, no sé si la puedas pasar, Emanuel, antes de que yo los confunda más, o la anterior. A ver, espérame. ¿A dónde hablaste un poco del volumen? Aquí, estaba, tiqui, ¿dónde lo leí? Ahí está. En la MHIM dice volumen corriente de 6 mililitros por kilo de peso. El volumen corriente es en el ventilador. No sé si queda claro. O sea, no son, si le pongo, no sé, puntas nasales, mascarilla con reservorio, le pongo, multiplico, paciente pesa 70 kilos y le pongo 70 por 6, ¿verdad? Y eso es, ay no, ya tengo 42 mililitros. Entonces, no se trata de eso, ¿no? Aquí el volumen corriente es cuando nosotros utilizamos el ventilador. Eso es algo que les quiero dar claro. Si no tienen ventilador o lo van a manejar con un dispositivo que no es de un ventilador, lo manejan con pura FiO2. Ese es un punto que les quería mencionar. El otro punto que les quería mencionar, que es donde tenía, y voy a nada más a decir algo. La saturación venosa, si bien el Subirán, que creo que les comenté al principio, el Subirán es un libro que es un manual, que es súper útil, que lo hace gente experta y lo que ustedes quieran. Obviamente no lo pueden agarrar como una bibliografía oficial, es un manual que les puede ayudar muchísimo, que está bien que lo compren, que lo tengan, pero es un manual que les puede ayudar. Entonces, yo tengo que leer en este caso, pues un libro o una bibliografía como el Supramen Sepsis y esas que todavía manejan la saturación venosa. Lo que dijo Emanuel es correcto, ¿verdad? Puede no ser tan indicativo o una meta, porque ya lo reforzó Alberto también, ¿verdad? La muy alta, pues me puede decir, va a hablar de una distribución a los tejidos o un sobreesfuerzo, etcétera. Entonces, lo puedo usar como un parámetro útil, tal vez no como una meta. Tal vez ya no sería mi meta si nos vamos estrictamente a lo que dice el Subirán, pero algunas bibliografías todavía lo manejan como meta. Entonces, no se trata de generar en este aspecto una controversia de lo que dice el Subirán y lo que decimos nosotros, pero sí que la saturación venosa es útil, definitivamente. Tal vez no es útil para hacer una meta, pero sigue siendo útil. Entonces, les puede dar una buena idea de cómo está la perfusión de los demás tejidos. Entonces, de los tejidos a los que se está llevando o los que se están sacrificando. Tenemos que entender que este es un choque predominantemente de vasodilatación. Entonces, eso nos va a ayudar a entender, pues, porque la presión venosa central, pues, es útil, ¿no? Entonces, la saturación venosa central es útil. Si bien podrías dejarlo, como dice Manuel, para mí no sería una meta, está bien que no sea una meta, pero que no sea útil, eso no, ¿verdad? Porque les va a dar una buena idea de cómo está la distribución. Entonces, y nos falta aclarar lo de las aminas. Por favor, los que van a hablar de las aminas, pongan su cuadro, por favor.
tienen tiempo para anotar sus dudas, tienen tiempo para pensar qué es lo que todavía no les ha quedado claro. Y ahorita que terminemos esta parte, se los voy a decir. Hola, ¿a alguien le tocó a Minas? Que hable ahora o calle para siempre. No hay nadie que lo esté preparando. Al parecer, creo que no hubo nadie. ¿De veras? ¿Y la tablita de Ya. los ok. No me digas eso. Es Creí que en el grupo Perdón, no contestaban. doctor. ok. Perfecto. ¿Qué tal, doctora? Somos nosotros el equipo que va a presentar la parte de mina, pero antes de iniciar, creo que no llegamos a una, o al menos de la manera que realizamos las diapositivas, no incluimos una tabla en sí. No sé si había alguna que quería que pusiéramos explícitamente, pero se explicamos de manera general el uso de las aminas y los esteroides para el choque séptico. Bueno, sí que sí quería yo, Roberto, una tabla comparativa de las aminas con sus receptores. ¿Lo hicieron eso? ¿Y de los esteroides? ¿O no tiene ninguna tabla comparativa de las aminas? Pues una tabla como tal no pusimos A ver, los... muéstrame lo ¿Quiere que tienes. Sí, pásamelas, por favor. ¿Pueden pasarlas, por favor? Muy bien. Puedes hablar de las generalidades y puedes ir directamente a ver la anterior. No quisiera que hables de cada una. Posiblemente yo no me expliqué. Yo quiero todavía una tabla comparativa de las aminas, pero está bien lo que tienes acá, Roberto. ¿Puedes ponerme la anterior, por favor? Y ahorita te digo qué es lo que realmente nos interesa de esta parte. Ok, esta parte sí. Vamos a ver de la anterior. El diagrama me yo creo parece que que está ese ya bastante bien. Ese Ese diagrama, no sé si es un poco de de todo lo que ya hemos hablado. Pero ¿no crees que ya hablamos mucho de eso, Roberto? Bueno, sí. Ok. Yo quisiera que si ya pudieras hablar directamente, ponme por favor la anterior. Aquí, por ejemplo, o sea, ya estás hablando específicamente de algunas. Y creo que la anterior. La anterior. Esa no va después. ¿Cuál es la, por ejemplo? A ver, ponme la 3. Yo tengo 9. ¿Pueden ponerme la 3 al decir algo? A ver, ¿cuál es la 3?
Ok. ¿La 2? Ok, yo creo que aquí, y yo te digo, por ejemplo, el flujograma, Roberto, si tú lo vas a explicar, yo creo que el flujograma ya no. Te saltas esa y sigues adelante. Mientras les pido a los demás del equipo que consigan una tabla comparativa de aminas y la tengan preparada para compartirla en un momento. Aquí con Roberto lo vamos a analizar, de manera que cuando terminemos esta parte ya todos nos quede claro eso. Adelante, Roberto. ¿Qué tal? Ya otra vez, pues al principio lo que estábamos viendo es cuál va a ser realmente la indicación para utilizar las aminas. Como ya hemos hablado y los objetivos necesarios, la realidad es que cuando el objetivo de mantenerlas es favorecer una tensión arterial media adecuada, ya que pues durante el choque séptico el cuerpo trata al principio de compensar la actividad, lo que va a generar después una resistencia periférica a las mismas, al mismo tiempo que va a disminuir su producción a nivel general, por lo que el cuerpo no puede compensarse adecuadamente y hay una deficiencia. Y aquí lo menciona el artículo de donde leí para la exposición, menciona que el punto importante es saber en qué momento se tiene que empezar la infusión con las aminas. Las guías especifican que aunque la pauta está en esperar a que tenga una tensión arterial media menor de 65 milímetros de mercurio de forma central, no es lo más recomendable, ya que al final el cuerpo, como ya hemos visto, hay ciertos dependiendo del grado de choque, del tipo y del grado de choque que el paciente tenga. Entre más esté compensado o menos esté compensado el paciente, va a ser más difícil que este pueda revertirse. Como vimos en un punto de una lesión reversible a una irreversible, entre más descompensado esté el paciente, va a ser más difícil que el cuerpo regrese al estado previo. Por lo tanto, es que se utiliza en las etapas primarias para mantener o tratar de compensar la presión venosa central. Pueden pasar a la siguiente. Y como ya habíamos visto, pues una de las ideas que yo tenía por lo cual estaba diciendo lo de la dopamina, lo del punto anterior, es que la razón por la que se prefiere la noradrenalina en relación a las otras aminas, como primera elección en el tratamiento del choque séptico, es por su selectividad. Normalmente las primarias tienen una acción menos específica o más general en los receptores alfa-adrenérgicos y beta-adrenérgicos. Aquí tenemos los principales efectos que tienen son vasopresores o cronotrópicos y ionotrópicos. Al fin y al cabo, lo que se busca es aumentar la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción para tratar de mantener una adecuada frecuencia cardíaca y perfusión de los tejidos. Esas son acciones que tiene más adecuado la noradrenalina, ya que este es un agonista selectivo de los receptores beta 1, a diferencia de las formas previas como la dopamina o la dopamina, que son precursores sintéticos, precursores fisiológicos de la noradrenalina, por lo cual su acción es sistémica en lugar de más selectiva, como se menciona en las bibliografías. Entonces, esa es la función que se va a tener de utilizar la noradrenalina de primera instancia. Creo que ya consiguieron las... No, está bien, te estoy escuchando, Roberto. Estás bien. Ahorita llegamos a ese punto. Perfecto. Puedes continuar. ¿Pueden pasar? Es que yo no lo estoy controlando. Sí, ya lo vi. Tú ya estás en otro punto y aquí estamos en el título. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Y es como empezamos, el principal objetivo y de una de las funciones de las aminas son como funcionar de vasopresores, aumentar la resistencia vascular periférica. Como aquí mencionaba, el objetivo inicial se supone que es
mantener una presión menor, pero lo recomendable, al menos los artículos que revisé, es no permitir que se empiece a administrar los vasopresores o el que se tenga a disposición cuando la TA central sea menor. Se mantiene cuando apenas se esté identificando que el paciente entra en un estado de shock, se recomienda iniciar con dosis leves de aminas para que pueda mantener y compensarse en las etapas iniciales. Cada una puede tener un efecto adverso que puede alterar la dinámica del paciente, pero en estados iniciales se prefiere comenzar con dosis leves. Y, por ejemplo, al principio se pensaba que la acción coordinada entre noradrenalina y dopamina podría favorecer su acción, pero posteriormente se ha visto que los efectos pueden verse disminuidos por una progresión subsecuente de los efectos adversos de ambos medicamentos. Y como aquí se menciona, pues de primera elección se debe estar la noradrenalina, posteriormente junto con la adrenalina, pero solo usarse cuando el paciente se ha dado dosis iniciales y no responde adecuadamente. Otro que se había visto que podía resultar, pero solo en casos del paciente que no esté tuviendo una buena dosis, una buena diuresis horaria, es la vasopresina, ya que los estados de proinflamación pueden mantener una deficiencia o una resistencia periférica a la ADH endógena. Por lo tanto, se pudiera ser de utilidad administrar dosis exógenas para favorecer la diuresis horaria, evitando así el edema y la retención de líquidos. Y también tiene un ligero efecto vasopresor, al igual que cronotrópico. Pero como ya había mencionado, estos como la vasopresina y la dopamina necesitan dosis muy altas para mantener sus efectos terapéuticos, porque muchas veces no se recomienda darlos, porque las dosis terapéuticas son muy cercanas a las dosis tóxicas. Y las indicaciones pues van a estar relacionadas, como ya había mencionado, pues con los efectos con los valores estálticos del gasto cardíaco y de la resistencia periférica. No sé, ¿hay alguna otra cosa que mencione, doctora? No, Roberto, está muy bien. Y ya la siguiente era sobre la dobutamina, solo de las dosis igual. Está bien, está perfecto. ¿Quiere que ya pongamos las imágenes? No, como tú quieras. No, realmente no me molesta porque estás diciéndolo bien, quieres que terminemos de leerlo y luego lo vemos. En realidad, esa yo la puedo explicar. Vi una que puso Saúl, pero no sé si alguien tiene otra. O solo la que tiene Saúl. ¿O ya encontraron otra? Porque yo me gusta, hay unas, la de Saúl está bien, está muy bien, pero le faltaría un poco aclarar algunas cosas. Esta la estoy tratando de ver. Creo que está un poquito más completa. Ok. Me parece que sí. Y ya hablamos de la dobutamina entonces, Roberto. Ya no necesitas decir nada más de la dobuta. Aquí hay algo importante de la dobuta, pero también lo podemos ver con el cuadro si quieres, como quieras. Pues me parece que mejor lo mencionamos en el cuadro. Ok, entonces mira, deja de compartir, por favor, Mario, y compárteme la tuya, José Manuel Maitec. Pero no te vayas, Roberto. No, aquí sigo, doctora. Y no te vayas, Manuel, el otro Manuel Ismael, que ya me debe estar odiando a estas alturas. A ver, me gusta la de Manuel y ahorita si hay otra, pues lo vemos, ¿no? Mira, por ejemplo, la que trae María Fernanda también está muy completa. Me voy a quedar por el momento con la de Manuel para que la compartan y todos la podamos analizar. Y la que tiene María Fernanda, tú abre la tuya también para que nos puedas ir haciendo las recomendaciones que tú vas viendo en la tuya
y también la que tiene Saúl, vayan viendo también su tabla él y haciendo las acotaciones que tenga que hacer. Creo que la que está más llena es la de Manuel, por eso vamos a revisar esa. Pero los que tengan las otras, ábranlas también en sus computadoras, laptops o dispositivo, para que vayan viendo lo que les voy diciendo. La puedes poner en modo presentación o lo más grande que puedas para que todos lo podamos ver. No sé si se puede poner en modo presentación porque creo que sí está difícil. O creo que le podría acercar con la lupita y vamos pues bajando uno por Ándale, exacto, me parece. Para que nos enfoquemos en cada una. Por ejemplo, pueden estar las primeras, ándale, ahí está. Doctora, ¿Mande? creo que se activó su cámara. ¿En serio? ¿Cuál de las? Ay, gracias por decirme. Ya están las, ok. Entonces, vamos con, ¿a quién podemos comenzar? Robert, a ver, Roberto y Emmanuel, me gustaría que participen en esta parte, ¿de acuerdo? ¿Qué, Sí, Manuel? doctora. ¿Está Muy compartiendo bien. la imagen o yo, Manuel Ismael? No, Emmanuel Ismael. Ah, ok, ok, doctora. ¿Sí? Bueno, tú eras el dueño de Sepsis, ¿no? No es Sí. Manuel Ismael. Ok, muy bien. Yo soy Bueno, vamos a comenzar con las... Aquí, miren, el objetivo de este momento es que ustedes puedan hacer la comparación de ellas, cuando sí, cuando no, cuando la puedo recomendar, etcétera. Entonces, vamos a hacer, le voy a pedir primero a Roberto que lea de la Nora, por ejemplo, luego Emmanuel Ismael lee la norepinefrina y yo luego les digo cuáles otras, ¿no? Las importantes, las que hay. Empezamos con la dopa. ¿Sí? ¿La puedo subir un poquito más? A ver, que se vea lo de arriba. No sé si me expliqué. Porque, por ejemplo, arriba debe decir los receptores. Ándale, dosis, acción, eso, que se vea esa parte también. Pero agrandarla. Todo quiere la doctora. No puede. Ándale, así. Exacto. Bueno, ya no. Ok. Y si la corres nada más, que ándale allá. O sea, ándale. Muy bien, comenzamos entonces, Roberto. Tú dopa y Emmanuel Norepi. Correcto, doctora. Pues el primer fármaco es la dopamina, con dosis de preparación entre 0.5 a 25 microgramos sobre kilogramo minuto, con dosis máxima de 400 miligramos en 250 mililitros. Su acción es tanto alfa adrenérgica como beta adrenérgica y dopaminérgica. Tiene una función moderada, me imagino, que significa 2 cruces, con dosis de 5 a 10 microgramos sobre kilogramo minuto de estimulación cardíaca. Lo mismo de vasoconstricción, 2 cruces a dosis de 10 microgramos sobre kilogramo minuto y dosis y efecto leve de vasodilatación de 0.5 a 5 microgramos sobre kilogramo minuto y incrementa levemente el gasto cardíaco. Entre sus efectos secundarios están, como ya lo había mencionado Ismael y lo habíamos mencionado con el doctor, lo habíamos comentado con el doctor Giovanni, pues las taquiarritmias, el incremento del consumo de oxígeno y por tanto también la acidosis regional, vasodilatador cerebral, mesentérico, coronario y renal en dosis bajas.
Correcto. Estaba viendo, antes de que hablemos de la noradrenalina, te voy a pedir, María Fernanda, si me puedes, no sé si puedan mirar específicamente en este momento la que tiene María Fernanda y abrirla para que María Fernanda nos lea lo de las dosis, específicamente ahorita solo de la dopamina. ¿Sí se escucha, doctora? Sí se escucha, María Fernanda. Ok, entonces de la dopamina vemos que son distintas dosis, están en microgramos por kilo por minuto y me parece que conforme es mayor la dosis, pues es mayor el efecto en los receptores. Entonces la dosis van de 0.5 a 2, de 5 a 10 y de 10 a 20. O sea que sí, como habíamos comentado hace rato, pues las dosis como que sí varían bastante. O sea, desde 0.5 hasta 20 por microgramo por kilo por minuto. En la dosis, por ejemplo, de 0.5 a 2, que está referida ya, ¿qué efectos predominantemente tenemos? Dopaminérgicos ¿Y cuál otro? y beta adrenérgicos tipo 1. Correcto. ¿Los beta 1 qué tipo de acción tienen? Son cronotrópicos positivos. Beta 1, seguro. Inotrópicos. Inotrópico y cronotrópico. Ajá, pero más, el beta 1 es más que Inotrópico. inotrópico, correcto, muy bien. María Fernanda, los que pueden, ya vi que están participando varios, no puedo verlo, pero me parece muy bien. De 5 a 10 microgramos kilo minuto, que es algo que quiero aclarar. Esto se conoce microgramos kilo minuto, no son miligramos. Hay que hacer la conversión, hay que tener una bomba de infusión. Eso es un poquito más complicado. Entonces, para que no se vayan a asustar, ¿verdad? No se hacen miligramos, se hacen microgramos y hay que hacer unas reglas de 3 y unas cosas que ya están un poquito más difíciles, pero nada más para tener en cuenta que la dosis es en microgramos. Correcto. De 5 a 10, ¿qué efectos predominantemente vamos a tener? ¿Qué pasó con los que estaban participando conmigo? ¿Ya no quieren? Pues ya son más marcados los efectos beta adrenérgicos y empiezan a presentarse los alfa adrenérgicos. Correcto, pero son más marcados los beta 1, que en este caso, sí. Y los dopaminérgicos, ¿no? Y pueden producir, ¿qué pueden producir? Entonces, ¿qué efectos están con los 5 a 10, que es la dosis habitual de la dopamina de 5 a 10 microgramos kilo minuto? Entonces, ¿qué efectos vamos a tener? ¿Inotrópicos? ¿Qué más? Inotrópicos. ¿Qué más? Cronotrópicos. Correcto, cronotrópicos, y todavía no vamos a llegar al efecto predominantemente alfa. ¿Qué efectos clínicos tengo? Aumentan el consumo de oxígeno y aumentan las resistencias, ¿ok? ¿Sí lo pueden ver allá en predominantes efectos clínicos? ¿Qué dice? Efectos clínicos predominantes. Si lo ven, que alguien me conteste, que no sean así. Sí. Ok, Sí, entonces aumentan consumo y aumentan resistencias, pero están sacrificando el consumo de oxígeno. Entonces, sí aumentan las resistencias, pero es el aumento del consumo de oxígeno. Después tenemos los de 10 a 20. ¿Qué efectos tenemos en de 10 a 20? El aumento de las resistencias vasculares. Correcto. ¿Y qué receptores tenemos en este momento ya trabajando a dosis de 10 a 20? Los alfa. Inmediatamente alfa. Exacto. ¿Y los alfa qué son? Claro que además todo es sumatorio. Tenemos inotropismo, cronotropismo y ya tenemos efectos de alfa, ¿qué son? ¿Para producir qué? Resistencia. Vasoconstricción. Vasoconstricción. Ojalá, aumenta la resistencia. Muy bien. Resistencia vascular. Entonces vamos a aterrizarlo. Para yo tener el efecto, ¿qué efecto busco en un choque séptico? ¿Qué efecto predominante busco? Vasopresor. La resistencia. Pero vale que sí vasopresor, porque vasopresores son todos. ¿Qué efecto busco de predominante? La vasoconstricción de la Correcto. resistencia. Exacto, la vasoconstricción. ¿Qué efecto es? ¿En qué receptores?
De los alfa. Perfecto, muy bien. Para que yo tenga un alfa, que tengo que tener en la dopamina, tengo que haber tenido Mucha dosis. exacto, y beta, y también inotropismo, cronotropismo, pero desafortunadamente para lograr el efecto vasoconstrictor que yo busco, desafortunadamente ya habrá pasado por la parte de cronotropismo y el inotropismo. Entonces, las taquicardias o las taquiarritmias son producidas porque la dosis que yo busco para producir vasoconstricción también me va a producir un cronotropismo y un inotropismo, más un cronotropismo. Entonces, desafortunadamente, esa vasoconstricción puede ir a cambio de taquiarritmias letales y no es lo que yo necesito o busco generalmente en un paciente con un choque séptico. Por lo tanto, y también ya bien lo han dicho, que no se puede regular también la dosis. Aunque yo sepa exacto cuánto pesa el paciente, que yo sepa exacto que le estoy poniendo una dosis beta, o sea, una dosis media de 5 a 10 microgramos kilo minuto, desafortunadamente yo no puedo estar seguro que no le va a producir efectos de beta 1 o de alfa o que pueda desencadenar alguna arritmia. Entonces, es una amina que si fuera la única amina que tienen, pues tienen que saber que la dosis no puede ser tan alta porque puede producir las taquiarritmias, porque es su efecto, tiene un efecto beta 1, tiene un efecto beta 2 y tiene un efecto alfa, pero para llegar al efecto alfa tiene que pasar por el beta 1 y el beta 2 y entonces sí puedo producir una taquiarritmia letal porque esa es la dosis que sacrifica, digamos, y eso puede producir el aumento del consumo de oxígeno y eso puede producir gasto, ¿verdad?, innecesario y empeorarlo. Por lo tanto, eso sí va a aumentar las resistencias vasculares, pero con una dosis muy alta o que no pueda yo regularla muy bien en el paciente. Entonces, te pregunto, Roberto, a ti que tú hiciste el primer análisis de la dopamina, entonces, ¿tú cuándo usarías la dopamina? Puede ser que todavía me digas nunca, doctora, yo ya le dije que nunca la usaría, pero pues si me contestas eso está bien también, Roberto. Supongo que, como usted dice, tal vez no es satanizar completamente, si existen sus efectos adversos y bajo la necesidad, pues a no ponerle nada al paciente. Pues claro, podría pero existir dime el una caso. buena opción de dárselo al paciente. De hecho, ya la mencionaron, pero quiero volver a preguntarla. ¿Cuándo se la darías tú? Pues creo que es como mencionaba Saúl, cuando el paciente tenga bajo gasto y la taquicardia compensatoria que tenga por la dosis pueda ayudar a compensar el corazón, de que aumente la frecuencia y pueda aumentar el gasto cardíaco. Entonces, al contrario, Roberto, muy bien eso, pero al paciente que no tiene taquicardia, ¿ok? Es al paciente que no tiene taquicardia. O sea, el que tiene taquicardia no se la puede dar y como el séptico generalmente tiene taquicardia, pues por eso no se la damos, porque si tiene taquicardia y le das un poquito de dopa, posiblemente le produzcas una arritmia letal, porque con un poquito le va a dar la taquicardia, más de la taquicardia que tiene, pues eso le produce una arritmia. Entonces, pero si el paciente no se está comportando como un séptico habitual o es un paciente con un consumo bajo o es un paciente que tiene una bradicardia o tiene otra cosa, entonces yo a ese paciente que lo tengo bradicárdico y lo tengo hipotenso, pues a ese sí se la puedo dar. Como en un shock hipovolémico. No, ahorita vamos a hablar de eso. No. De hecho, en el choque hipovolémico la de menos, ¿no? No, es el mismo choque séptico, pero es el paciente que, por ejemplo, está hipodinámico, el paciente que tiene fallo, ahorita cuando hablemos de la dobuta eso lo vamos a aclarar mejor, pero paciente que está bradicárdico y está hipotenso, aún con choque séptico. Es un paciente con un inicio de etapa de hipodinamia, puedo ayudarle un poco para producirle, no taquicardia, porque la taquicardia nunca va a ser buena porque aumenta el consumo de oxígeno y eso va a cansar a la bomba, ¿no? Entonces, pero sí en una frecuencia que lo queramos más o menos 60, 70, por ejemplo, lo tengo con 40, 50 de frecuencia e hipotenso y no es por fallo de la bomba en general, que sea un paciente con una baja, con un cardiopata isquémico, algo que esos de por sí tienen 50 o 60 de frecuencia, sino que es un paciente común y corriente que está haciendo una bradicardia y le dio una sepsis, está hipodinámico, a ese le puedo poner un poco de dopamina y la dopamina casi nunca va sola, va acompañada de la noradrenalina.
Cuando la adrenalina está, por ejemplo, una dosis óptima y no le está produciendo aumento de la TA y el paciente tiene bradicardia, yo puedo considerar la dopamina. O, como les he dicho, que no tenga nada más y sepan que la dosis tiene que ser siempre de 5 a 10 para evitar los efectos colaterales. Ahora, Ismael, léeme por favor de la noradrenalina. Ok, norepinefrina, la dosis es de 2 a 12 microgramos por minuto, que es igual a 4 miligramos en 250 mililitros. La acción va a ser principalmente alfa-adrenérgico y va a tener cierta actividad beta 1. Por lo tanto, como esta actividad es alfa, pues va a haber mayor vasoconstricción que la estimulación cardíaca. Y el gasto cardíaco va a tener ligera reducción. Por lo tanto, los efectos secundarios va a haber una bradicardia refleja relacionada por la dosis. Va a ser útil cuando se predomina la pérdida del tono venoso y se conserva la circulación coronaria. Entonces, Emanuel, efecto predominante de la noradrenalina. Va a ser la vasoconstricción. ¿En qué receptores? En alfa 1. Perfecto, muy bien. Y es el ideal para el choque séptico porque es una vasodilatación lo que tenemos y es la nora es el que tiene mayor vasoconstricción con menos dosis. Pero desafortunadamente puede producir lo que ya leyeron allá, ¿verdad? Que puede producir bradicardia refleja y si el paciente está bradicárdico, es lo que les comentaba, lo puedo acompañar de una dosis baja de dopa que no le va a producir ninguna arritmia letal ni nada de eso. Entonces, allá vamos con esa parte, ¿no? Pero es el ideal, definitivamente. Es el ideal porque es el mayor poder, el que tiene más poder vasoconstrictor sin sacrificar cronotropismo o inotropismo. De hecho, su efecto beta 1 es leve, como lo pueden ver allí. Y lo podemos acompañar en algunos casos, como ya mencionamos, con la dopamina en algunos casos. El siguiente, no sé quién de las, me había hablado de la dobutamina hace un ratito, que de hecho me dijo la dosis hace un ratito, y yo le dije que ahorita platicábamos de la dosis. ¿Quién había sido? Que habla ahora, o como dice Natanael. Alguien me mencionó hasta la dosis de la dobuta. No me acuerdo si era Noemí o quién era. Era Noemí. Noemí. Sí. ¿Eras tú? No, creo que yo dije de la dopa. De la dopa. Pero, sí, me dijo bueno, que pero la dije léeme mal. la dobuta. No mal, pues es que Dios, pues no se les queda, solo se les queda la parte mala. Ok, no pueden recordar las partes buenas de la vida. Muy bien, léeme la dobuta, porfis. Ok, sí. De dobutamina, las dosis serían de 2.0 a 20.0 microgramos por kilo minuto, o máximas creo que de 250 miligramos en 250 mililitros. Perdón, está mi gato acá, no se calla. Sí, no te preocupes. De la actividad sobre los receptores serían beta 1, un poco sobre la beta 2 y alfa 1, cuando ya es en grandes dosis. Creo que es la estimulación cardíaca. Yo te lo digo. Estimulación cardíaca. Ajá, sí. Luego es vasoconstricción y luego es vasodilatación. Okay. Entonces, estimulación cardíaca pues tiene 4 cruces, que sería que actividad pues bastante intensa. Vasodilatación, si no me equivoco, que era la que sigue. Vasoconstricción. Vasoconstricción, leve, la acción vasoconstrictora, y la última, perdón. Es vasoconstricción. Primero es vasoconstricción y luego es vasodilatación, si no me equivoco. Vasodilatación, entonces tiene 2 cruces, actividad, y incrementa el gasto cardíaco. Ok, muy bien. Y, bueno, de las principales... Efectos. Ocasiona taquiarritmias, síntomas gastrointestinales, incrementa el consumo de oxígeno miocárdico, puede causar hipotensión en pacientes con pérdida de volumen, tiene menos efectos de vasoconstricción, como vimos, en comparación con la dopamina, y puede causar menos arritmias que el propranolol. Entonces, consideraciones, ¿cuándo lo usarías, Noemí? Todo es el sepsis, ¿eh? Es sepsis, sí. No hemos pasado de sepsis.
Seguimos hablando de la sepsis con bradicardia, sepsis con paciente solo séptico hiperdinámico. ¿En qué paciente con sepsis? Pues también en el paciente que esté, no sé, con gasto cardíaco disminuido. Exacto, muy bien, Noemi. Con el paciente con fallo de bomba, le hice un taller, le saqué un índice de FIG, veo que está hipodinámico, este es mi paciente ideal para usar dobuta o en choque cariogénico, que es por lo que se utiliza, es la mina más querida en choque cariogénico, porque aumenta el consumo, mejora la bomba como función, la bomba cardíaca, produce incremento del gasto, etcétera. Y tiene un efecto muy leve, ya lo pueden ver, ¿verdad? De vasoconstricción, y sí produce vasodilatación. Entonces ese es mi paciente con fallo de bomba, es el paciente séptico hipodinámico. Ahora, ¿puedo usarla sola en el choque séptico? Es pregunta para todos. ¿La puedo usar sola en el paciente con sepsis? No, ¿Por qué? No porque... porque bueno. Sí, adelante, hablen todos, porque cuando yo ya no está quiero. indicado, es cuando estaría indicado en un estado de hipodinamia, pero pues ese estado de hipodinamia también tiene descenso de la presión. Exacto. Así que ahí no nos ayudaría mucho. Quizá con noradrenalina la podríamos hacer así, un Muy vasoconstrictor. bien. ¿Por qué, Saúl? Recuérdame, tú lo dijiste. ¿Por qué puede producir hipotensión refractaria, así se le llama? Y cuando hablemos de insuficiencia cardíaca, van a ver que es muy querida, pero para los que están con TEA de 90 o más, la PAN de 90 o más. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo habías dicho tú. Porque puede ocasionar vasodilatación como efecto adverso la dobuta. Y puede producir, al hablar de vasodilatación, hablamos de mayor ¿Hablamos de hipotensión. qué? De hipotensión, sí. Exacto. O sea, yo le doy dobuta sola a mi pobre paciente hipodinámico, lo hipotenso y lo mato. Entonces le doy dobuta y nora. O sea, nora es nora y nora y nora e hidro. Nora o sea, nora y alguien más. Puede ser, o puede ser nora pura. Puede ser nora pura, nora con hidro, nora con dopa, nora con dobuta, pero allá sí tengo que pensar en qué necesita el paciente. Mi paciente está bradicárico, mi paciente tiene falla de bomba, mi paciente está séptico y no tiene buena respuesta a las aminas, entonces para eso es. Por último, yo nada más les voy a mostrar, está la epinefrina, ¿verdad? Si me la puedes poner, José Manuel, Maitec. Lo único que quisiera recalcar es que la epinefrina, que también a veces es todo lo que hay, y no les digo que a lo mejor algunos de ustedes dicen, ay, qué pérdida de tiempo. Bueno, esta parte lo único que les voy a decir es que su poder vasoconstrictor es altísimo, ¿verdad? Entonces, de todos esos, y desafortunadamente son alfa, tanto la vasopresina como la epinefrina, pero pues vean ese sacrificio, ¿verdad? Vean cuánto poder tiene vasoconstrictor, y entonces sí, imagínense, las arritmias que produce son terribles, letales. Eso úselo en caso de veras de choque refractario, muy refractario, y que no tengan más recursos. O sea, ya tengan dosis óptimas de casi todas las demás, porque las taquiarritmias son tremendas y aumentan el consumo de oxígeno y producen taquiarritmia, que es el único que les diría que de los que hay, ¿no? Y ya en algún momento en choque cariogénico, pues están los complementos como el emoximedan, la milrinona y otros, que no vamos a hablar de ellos. Roberto, no sé si podríamos hablar de los esteroides, pero no sé si en los esteroides, Roberto, tenías una tabla de esteroides. Hay una tabla comparativa de esteroides como esta. ¿Está en tu presentación, Roberto? No, doctora, no la agregamos. No. Bueno, vamos a hacer una cosa para ya terminar esa parte. ¿Alguien puede compartir una tabla de esteroides? Que alguien pueda abrir una tabla comparativa de todos los esteroides, y espero que también con eso quede claro, porque la hidrocortisona, ¿verdad? Mejor respuesta a las aminas, mayor efecto como el cortisol. No sé si alguien pueda buscar rápidamente una tablita de esteroides. Alguien que me conteste que lo está haciendo. Sí, yo estoy buscando una, doctora.
Muy bien. Si alguien las puede subir, yo les digo ahorita cuál podemos escoger para que nos sirva para todos. En este momento, no sé si alguien todavía tenga alguna duda de las aminas, algo que no les haya quedado claro en cuanto a las aminas, cuándo sí, cuándo no, cuándo podemos usarlas. Su silencio es preocupante. Supongo que ahora sí todo les quedó claro. Estoy buscando la tablita. Ok. ¿Y alguna duda o pregunta o algo? Sí, doctora, y yo. Bueno. Adelante. Muy bien. Bueno, solo para llegar al consenso, ¿no? Entonces, no hay que satanizar la dopamina, pero sí hay que tener en cuenta que para llegar a lo que creemos que es la vasoconstricción, primero va a causar efectos que en beta 1 y en beta 2, ¿no? Así que solo la voy a utilizar cuando no tengo la primera opción que, o sea, la ideal que sería la nora, o en un paciente que no tiene taquicardia, que en general el séptico tiene taquicardia, pero pues si es un séptico que es un poquito raro a los demás, entonces ahí sí lo podría utilizar, ¿no? Podríamos chocar los 5, Ángel, efectivamente. Esa es la función principalmente de la dopamina. ¿Alguna otra pregunta? Está perfecta esa tabla de esteroide que subió Natanael. ¿Podrías hacer el favor de compartirla, Natanael? Y abrir tu micrófono a la vez. ¿Alguna otra duda, pregunta? Sí, doctora, un momento. Sí, alguien que quiera manifestar su opinión, su duda. Creo que no. Y luego mañana que vuelvan a tener clase con el doctor Giovanni y siguen igual. Bueno. Perdónenos, doctora. No, Ángel, no hay perdón. Solo la ciencia les puede perdonar. La ignorancia no. ¿Se ve todavía? Sí, ya se ve perfectamente. Aquí, vamos, yo te voy dirigiendo, Natanael. Y Roberto, pues también que ya me gustaría, por ejemplo, Roberto había leído junto con su equipo de la hidrocortisona y no sé cuáles más hayan revisado. Me gustaría también que si tienen algún comentario que hacer, lo puedan hacer, ¿no? El sentirse en la libertad de hacerlo. ¿Qué puntos se van a comparar entre los esteroides? Analízale un rápido, dale un vistazo, Natanael, los demás. ¿Qué son los importantes a analizar? La actividad que tienen sobre, bueno, como él dice, mineralocorticoide, glucocorticoide 1 se encarga más de desinflamatorios y los otros de la absorción de sodio y agua. Muy bien. ¿Qué más podemos ver que entra en la tabla esta comparativa? ¿O algún punto importante que también está aquí? La vida media que tiene el fármaco. Muy bien, pueden participar, ¿eh? De verdad que yo oiga 2, 3 voces, está perfecto. La vida media, correcto. Entonces, vamos a primero, Natanael, vamos primero tú con la hidrocortisona. ¿Y en función de qué se compara la hidrocortisona? ¿Se compara con qué? Cuando hablamos de actividad glucocorticoide, mineralocorticoide y todo eso, ¿en función de quién? ¿Con base a qué? Es muy similar su acción a la de la cortisona. Al cortisol. Ajá. Muy bien. Se comparan en base al cortisol. Perfecto. ¿Qué vamos a observar? Pues su actividad, tanto glucocorticoide como mineralocorticoide, pues es equivalente, ¿no? Tienen la misma actividad, la misma potencia. Y bueno, aquí lo principal es que la hidrocortisona va a ser
el medicamento con el cual va a ser de base para la comparación de los otros, para sacar las equivalencias. Correcto. Más que la hidrocortisona, siempre va a ser más el cortisol. ¿Y la vida media? ¿Qué vida media le ponemos? Bueno. ¿Corta, media, larga? Corta. Muy bien. Es corta. Correcto. ¿Cuándo la usamos entonces? Cuando queremos velocidad. Reset. Muy bien. ¿Velocidad? ¿Potencia? ¿Qué dicen? ¿Necesito potencia? Pues nos vamos con hexa o beta. Son los que tienen más. Muy bien. O sea, no es tanto la potencia, pero sí la rapidez, ¿no? Muy bien. Vamos a analizar de las comunes, las que más hay. Las que más hay, les voy a decir, la hidrocortisona es IB, es IB, es intramuscular también. De las que pues se usan por eso, ¿no? Porque pues tampoco le vamos a un paciente para tomar su tableta, ¿no? Y aquí cuándo le va a hacer efecto. La metilprednisolona es otra de las que hay IB intramuscular. Entonces, a ver, Roberto, léeme, por favor, la metilprednisolona, que es la que más se comercializa. Dice potencia mineralocorticoide, potencia glucocorticoide de 5, mineralocorticoide menor a 0.01, dosis equivalente 4 miligramos y vida media de 130 a 180 minutos. O sea, entre 2 y 3 horas. Ok, la metilprednisolona, ¿dónde viste eso? De 180 es que yo había eso visto, dice. subí otra tabla al chat, pero ya vi que la de Nata es diferente. No, pero sí, es más larga. me lo veo. No, porque es que la de él está en horas y la tuya está en minutos. Entonces, 130 y 180, pues son más o menos como 3 horas más o menos. Entonces, volvemos al punto. Está muy bien, la puedo ver ahorita. Bueno, no, pero sí estaba Roberto, equivocado. haz lo que, no importa. Es que no importa porque una está en horas y en otra está en minutos. Solo eso me llamó la atención. Está bien ambas. Bueno, volviendo al punto entonces, Roberto, ¿cuándo la usamos? ¿Es de vida media corta, vida media, intermedia? ¿Cuándo la utilizarías tú? Cuando quiero que esté estable. Puede que no esté tan estable, pero cuando quieras más que nada, ¿qué? Quiero más el efecto, ¿no? ¿El efecto qué? Glucocorticoide. O sea, por ejemplo, deme un ejemplo. Denme ejemplos. O sea, es que está como a la mitad, ¿no? O sea, ¿Qué tiene de bueno? ¿Qué tiene de bueno? Que es potente, ¿no? Más o menos, potente. Tiene potente como que está a la mitad. O sea, tiene buena potencia, pero no la mejor. Pero también su vida media, o sea, no es tan ni corta ni tan larga. O sea, es como que más para mediano plazo. Ok, dime un mediano plazo que te interese mantenerlo controlado. O díganme. Un mediano plazo. Como vida media de esa, 8 o 12 horas de tiempo de inicio de acción. 24 horas. O sea, ¿Qué paciente? Es variable, ¿no? Puede ser su tiempo de inicio de acción 3 horas y ya su efecto puede durar unas 8 horas, más o menos 12 horas, que es más o menos el efecto que dura. Cuando, por ejemplo, ¿en qué paciente? Pues podría ser en un paciente con choque séptico, ¿no? En el séptico no se usa tanto porque lo que se busca en el séptico, más que... No es la rapidez. En el séptico lo que se busca es igualar al efecto del cortisol. Entonces, por eso se busca más como la hidrocortisona. No porque sea... La razón por la que se da en infusión es porque su vida media es corta y tiene que ser de liberación continua. Es así. Es por lo que se usa en infusión. La razón por la que se usa la hidrocortisona en el choque séptico es por su mejor respuesta a las catecolaminas y también porque al ser igual el cortisol, pues mantiene evitar la insuficiencia suprarrenal, ¿no? Que era lo que habíamos platicado. Pero no es tanto porque queramos que sea rápido, sino más que nada para asemejar el efecto del cortisol. Ahora, la metilprednisolona, por ejemplo, ¿qué pacientes se les ocurre? A uno que ya está fuera del peligro, por así decirlo. Bueno, y si no pensamos en el peligro, sino un paciente que quiere un efecto antiinflamatorio más o menos continuo, con buena potencia, no así algo exagerado. A ver, Juan José. ¿Un paciente con enfermedad autoinmune puede ser?
Un lupus. Bueno, puede ser, aunque en esos pacientes aquí, por ejemplo, en esos efectos de los pacientes autoinmunes se prefiere el Deflazacort, por ejemplo, que es oral, que la dosis es menor y que su efecto es más como a largo plazo. Entonces, ahí sí, no, son pacientes que van a tomar muchísimo tiempo, los esteroides, por ejemplo, los pacientes con artritis, con lupus, eso. Entonces, en eso se prefiere la prednisona, que son muy bajita la dosis, y también el Deflazacort, que son como para mucho tiempo. En esos efectos de la metilprednisolona, yo les comentaba, generalmente son medicamentos intravenosos, de acción más o menos rápida, etcétera. Díganme otras ideas que se le Doctora, ocurran. menciona Camila que en shock anafiláctico. Bueno, Camila, menciona Camila. A ver, Camila, si tú tienes un paciente con una, más que un shock anafiláctico, porque hablar de shock anafiláctico ya lo habrán platicado con el doctor, ¿verdad? Pues hay otros criterios, por ejemplo, más para él sería la adrenalina. Pero si yo te dijera que tienes una reacción de anafilaxia, un labio, un angioedema, ¿qué quieres, Camila? ¿Rapidez, potencia? ¿Qué quieres tú? Ahí rapidez, pero... Exacto, ¿cuál quisieras tú? Se da para cuando ya esté estable el paciente. Entonces, ¿qué le darías primero, Camila? Una hidro. Muy bien. Y Julio César, por ejemplo, puso asma. ¿Para qué momento del asma, por ejemplo, Julio César? Pues como tratamiento. ¿O para qué tipo de crisis? ¿Para qué más que Situaciones graves. Bueno, También. puede ser para pacientes graves o puede ser, cuando veamos la guía del GINA, vamos a ver que puede ser desde el paciente con una crisis asmática moderada. ¿Por qué? Porque no busco tanto la rapidez, sino el mantenimiento del poder antiinflamatorio. Claro, no para esperar 3 días, ¿no? Pero sí para que tenga un efecto continuo, con buena potencia. Es el medicamento ideal para la crisis asmática moderada y de moderada grave. Y cuando hablemos del manejo del asma, yo se los voy a volver a comentar si tomamos la clase juntos, de esa manera se los voy a recordar. Yo puedo hacer, como dijo Camila, le doy una dosis inicial de hidro para que baje poder inflamatorio, para darle algo antiinflamatorio rápido, y luego le doy la metilprednisolona, estaría muy bien, aunque las guías solo mencionan a la metilprednisolona, pero la lógica de Camila es muy buena, porque de hecho así se hace muchas veces, se da una dosis inicial con hidro para la rapidez y luego para el mantenimiento de la metilprednisolona. Y bueno, es que me queda una de las que estamos viendo y no sé si Camila puedas abrir tu micrófono. Vamos a el lupus, volvemos al lupus. El lupus, bueno, es un autoinmune como la artritis y yo ahí sí les diría, esas mejor los medicamentos orales, los que se usan mucho tiempo a dosis bajas, que son así como para toda su vida, ¿no? Pues el que más les puedo decir es la prednisona oral de 5 miligramos, 50 para los que están muy descontrolados y el Deflazacort de 6 miligramos para los de lupus, artritis reumatoide, etcétera. Camila, ¿abriste tu micrófono? Sí, doctora, es que estaba ladrando a mi perrita, entonces por eso puse el comentario. Hola. Ay. ¿Me escucho? Le apagó el micro a la doctora. Creo que se salió. Se salió, creo. Me salvé. Camilo, ¿por qué me eliminaste de tus amigos y luego me volviste a agregar cínicamente? Oye, está grabada la clase, tranquilo. Quiero que quede evidencia. Camila, ya lo dijiste, no te oí. Dímelo, por favor. No, doctora, es que no he dicho nada, o sea... Hiciste bien porque se me fue a mí también. No sé si yo me fui o todos nos fuimos. Sí, soy yo que se fue, doctora. Ah, perdón, ya regresé. Háblame un poquito de la Dexa, por favor. Lo que dice, bueno, pues la metazona tiene actividad en glucocorticoide predominante, 30, actividad mineralocorticoide ninguna, y su vida media pues es larga, de 36 a 72 horas. ¿Para quién se te antoja una Dexa? ¿Qué es lo que más te llama la atención?
pues su potencia, ¿no? Claro, ¿verdad? Tenemos una potencia muy buena, que antiinflamatoria, ¿no? Buenísima. ¿Qué no te gusta de la Dexa? Que tiene una vida media larga. Exactamente. ¿Y cuando lo usamos? Pues lo que se me ocurre ahorita en COVID. Claro, costaba 8 pesos, ¿no? Antes, bueno, Sí. seguramente nunca has comprado una Dexa. El nombre comercial de la Dexa más comercializado es el de la LIM. Costaba más de 15 pesos. Creo que no sé ahorita cuánto cuesta, no lo he preguntado, pero me imagino que aparte de la escasez ya debe estar así en cantidades exorbitantes. ¿Por qué crees que se usa en COVID? Y ya todos están poniendo COVID, ¿verdad? Porque ahora nosotros, ustedes sobre todo son estudiantes de pandemia. ¿Por qué creen que se usa en COVID? Está fácil. Camila, te fuiste. Y ahora yo no me fui, Camila, solo te fuiste tú. 57 pesos. ¿Ya ves? Lo hubieran averiguado hace, no sé, un año más o menos, un año y medio, costaba como 8 pesos. Sí, mi mamá igual me lo ponía, Noemí, por eso lo sé. Entonces, ¿a quién le pone? ¿Por qué en COVID? Porque queremos Acción Para reducir la prolongada. larga duración. más que larga duración, más que Acción Prevenir Una la potente prolongada. desinflamación. Potente, ajá, acción exacto. potente. Queremos que se desinflame a como dé lugar el paciente, ¿no? Tenemos un estado inflamatorio importante y lo queremos desinflamar. Por eso mucha gente se le empezó a poner así, cualquier gente se la ponía hasta en su casa. Entonces eso no era para ponerse en casa, ¿verdad? Son medidas extremas porque el poder antiinflamatorio es muy fuerte y entonces yo no quiero que un paciente tenga un efecto colateral. Lo que busco más que nada es el poder antiinflamatorio. Y como no quiero rapidez, porque son enfermedades que van a durar varios días, pues no me interesa que sea rápido, sino que sea potente, se llaman esteroides de depósito. Otro ejemplo que les puedo dar, dice Noemí, que dice que se lo ponían. En realidad, por ejemplo, creo que los pediatras ya conocían mucho a sus pacientes y no sé si hasta la fecha lo sigan usando, pero por ejemplo ya sabían que paciente con asma llegaba con un asma leve, es decir, hoy, asma leve, crisis leve, X, le mandaban a su casa y le ponían su Dexa. ¿Para qué? Porque ya que sabían que ese paciente en 2 días ya estaba con la crisis asmática. Entonces, para evitar eso, le ponían su Dexa de depósito, que así se llaman, esteroides de depósito, y en 3 días ya el paciente estaba re bien. Entonces, es realmente algo por lo que se usaba en alergias y en asma se utiliza, pero no en la crisis asmática moderada ni severa, porque en la crisis asmática lo que quiero es la rapidez y la potencia, y el que mejor hace eso es la metilprednisolona. Entonces, la Dexa queda para los pacientes con un estado inflamatorio importante, en este caso, hoy en día, el que más lo asemeja es el COVID, y también pacientes que quiero un esteroide de depósito, que no me haga efecto hoy, pero que ya sé que en 2 o 3 días voy a tener un buen efecto. O sea, por ejemplo, un dolor articular, que una rodilla, algo así, se lo pongo hoy y en 2 o 3 días se va a sentir mejor, explicárselo al paciente. Cuando es un medicamento que antes era muy, muy económico, accesible a casi cualquier paciente, se lo ponían y, oiga, pues en 2 días, 3 días se va a sentir mejor, ¿no? Saber que lo tiene. En TC severo hay controversia, cuando vean TC severo, pueden leer algo de eso, hay controversia, mucha gente todavía lo utiliza, precisamente por el edema vasogénico. Hay mucha controversia en su uso, pero lo pueden leer y discutirlo en su momento, que es más o menos lo que está diciendo Emanuel con los tumores cerebrales. Es por el tipo de edema cerebral, Emanuel. Ojalá lo puedan leer, tienen tiempo de leerlo. Entonces, hay controversia, pero se puede discutir. En trauma medular está la guía del NACIS, para la metilprednisolona dosis gigantescas. Controvertido su uso, pero algunos todavía lo utilizan, lo pueden leer para que se formen su criterio. Es una guía de trauma medular, uso de metilprednisolona en pacientes que llegan en las primeras 3 horas, y hay varios protocolos de eso. Es controvertido, no cualquiera se lo va a recomendar, pero lo pueden leer para que se tengan un criterio, que era lo que les he estado diciendo el día de hoy, ¿no? Como dulce en la farmacia junto con la loratadina, sí, exactamente, pues ahora ya lo saben. Sabrán que si se las dan así como dulce, pues tienen que vigilar los efectos colaterales. Y bueno, aquí ya están hablando de sus experiencias, ¿verdad, Germán? Bueno, exactamente, ¿verdad?
Yo lo que les invito hoy, creo que algo que deben tener de moraleja para la clase de hoy, además es que tienen que leer. Tienen que leer, tienen que formar su criterio, tienen que revisar, tienen que tener un análisis crítico de lo que leen y decir, bueno, sí, pero hoy puedo usarlo porque, o lo estoy usando porque, o pienso que puedo usarlo, como les decía yo, la PVC es un parámetro estático, pero le puse un catéter, ya se lo pongo, ¿qué me cuesta medir la PVC? No me va a servir para manejo de líquidos, pero tengo una idea cómo estaba su precarga antes de manejo de líquidos, entonces puedo usarlo y claro, me sirve para minas, me sirve para líquidos, etc. Creo que hoy soy como el doctor Talito, ya perdimos otro día de clase, espero que lo podamos recuperar en algún momento, si no correremos al final. ¿Alguna duda o pregunta? Hable ahora, me gusta la frase, o cae para siempre. Algo que quieran decir, agregar. Nada, ese silencio, les digo, me preocupa. Emanuel, ¿algo que quieras agregar? Pues la verdad, no, doctor. Ok, Emanuel, supongo que todo queda claro. Pues si nadie tiene ninguna dudas, los voy a preguntar por última vez. ¿Esto No, pues, nada más fue para clases posteriores o también, porque pues para esta clase nada más era la hidrocortisona, ¿no? Claro. Ok. Sí. Es correcto, predominantemente la hidrocortisona. ¿Alguien preguntó otra cosa? no fue clase perdida, doctora. A mí sí me sirvió mucho. Ah, muy bien, Ángel, gracias. Gracias, eso estuvo. Gracias, Ángel. Pero bueno, lástima que no nos vemos, Ángel. Ya nos conoceríamos más. Bueno, pues terminamos hoy y el viernes, hoy es miércoles, ¿verdad? El viernes terminamos, vamos a empezar choque cardiovascular.